¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Para empezar. Sí, sí se Sí, se escucha. escucha. Ok, listo. Vamos empezando. Mi nombre es Juan Carlos Ganosa, soy especialista en logística de aduanas de Perú. Yo ya les voy a brindar lo que viene a ser el taller de promoción de exportaciones. Un poco mi referencia, soy especialista en la parte de logística de Nepron Perú. Soy licenciado en Administración de Empresas y magíster en temas de todo lo que son temas habaneros. Hoy vamos a empezar con lo que es la operación de despacho habanero. En el caso de nosotros, para promocionar las exportaciones peruanas, siempre nos preguntan, digamos, los que somos, que trabajamos en este rubro y que ya tenemos un poco de experiencia en estos temas, ¿por qué se decide exportar? Siempre es una pregunta que se le hace tanto en Perú como en MICETUR cuando vamos a regiones a ver estos temas de un gran impacto, ¿no? Porque una empresa nacional que se dedica al rubro de producción nacional puede dar el salto, ¿no? Uno que siempre es el incentivo principal de las empresas exportadoras es buscas nuevos mercados, es decir, ya el mercado nacional no te compra la cantidad que tú tienes en estos momentos, y ver referencia de otras empresas que son tus competencias, que han dado el salto a dicho mercado y han visto que el mercado puede ser que tú estés en una frontera de Tumbes, o estás en una frontera, digamos, de Puno, o estás en una frontera de Tacna, y ves que el comprador extranjero valora mucho la calidad de tu producto, valora también en este caso, ¿cómo se llama? Que es un precio competitivo y también que tiene aceptación en dicho mercado. Entonces, dices, ¿por qué no intento salir al mercado extranjero? Pero para eso estás viendo también la necesidad de tener mayores ingresos, generar mayor volumen de votación. Y también algo mucho importante que cuando haces ese salto, sientes que dicho mercado también te va a establecer exigencias, requisitos de ingreso, tipo de calidad, tipo de patrones que tienes que tomar en cuenta para hacer tu exportación. Si no solamente dices, este es el producto que tengo, sino tengo que ver las exigencias que va a tener esto. Puede ser que te diga que tengas que tener una certificación obligatoria, que puede ser una certificación de una entidad del Estado como por ejemplo SENASA, una entidad como SUCAME, o como puede ser DIGESA o DIGEMIT, o puede ser también que tengas unas certificaciones voluntarias, que tengas que tener una certificación ISO, que va relacionada con la parte ¿cómo se llama?, de gestión de tu empresa, o puede ser que te pida, digamos, una certificación dependiendo, digamos, que tenga que tener inocuidad el producto, o también algo que también nos exigen es, este producto, digamos, cumple los estándares de calidad de dicho mercado. Entonces, son preguntas que también a veces nos indica, o tienes alguna una certificación de posibilidad solidaria, o también con un precio justo que sea aceptado por dicho mercado. Entonces, esas son las preguntas que a veces cuando estamos en regiones nos hacen las empresas, decir, ¿por qué decide exportar? ¿Por qué dar ese gran salto, no? Entre las consideraciones previas que tenemos que tener para exportar, también que son algo recurrente o que nos hacen a nosotros Perú o en MICETO, es qué consideraciones previas debe tomar el exportador antes de salir a dicho mercado. Entonces, para promocionar un producto, que un día que estaba con un empresario que me llamó por teléfono, que va a exportar, digamos, piensa exportar hacia el mercado internacional, pisco. Entonces, él se hacía la pregunta, ¿no? ¿Qué requisitos debo cumplir para salir a dicho mercado? Entonces le dije, usted antes de exportar ha hecho un estudio de mercado, de cuáles países es los que más tienen aceptación dicho producto. Y él me dijo que iba a empezar con el mercado estadounidense, porque le paga el precio, porque en este caso es un producto que ha sido muy valuado en los mercados, en los sitios de entretenimiento, en los bares o en los restaurantes, en donde está teniendo bastante impulso. Entonces, ha hecho un estudio de mercado que está preguntando en este caso de qué sitios son los que normalmente recurrentes lo consumen, los aspectos de distribución, los aspectos de cómo almacenar el producto. Está viendo también los costos de cuánto representa ese producto, ponerlo puesto en venta en un anaquel en Estados Unidos, en un restaurante. Y después estaba preguntando es qué consideraciones, por ejemplo, de rotulado iba a tener,
que si la etiqueta debía ser en un determinado idioma, que el aspecto de cómo se tenía que conservar el producto en dicho país. Entonces, este estudio va también que estar evaluado es la demanda, cuánto es el consumo de dicho producto en dicho país, es decir, y también país, estado, distrito o zonas, digamos, que tengan una característica de cemento de A, B o C en este caso. ¿Qué condiciones o requisitos de ingreso le va a exigir? Por ejemplo, él me está comentando que necesitaba una certificación FDA o una certificación, digamos, digamos, de control de tabaco, de drogas o de alimentos, o de, digamos, de licores. ¿Y cuántos son los impuestos que tiene que pagar en cada estado? Porque los estados en Estados Unidos no es que todos paguen igual. Unos pueden pagar 25, otros pueden pagar 18, otros pueden pagar 20. O en otros estados no se consume licor. También puede haber esa restricción. Y esto también estaba viendo es si iba a firmar un contrato de distribución entre las tratativas de venta en el exterior, iba a tener que firmar un contrato de distribución y de publicidad o de promoción con el comprador, porque el comprador, como es uno de los más reconocidos en dicho mercado, él tiene mayor acceso que él simplemente entrando con su propia marca. Entonces, el otro se iba a encargar de toda la distribución en Estados Unidos. Entonces, ese tipo de conocimiento no lo manejaba él, lo maneja su comprador, el distribuidor del producto, y tenía que firmar un contrato de distribución en dicho país. También tenía que ver la comunicación, el idioma con lo que tendría que, digamos, ingresar, la cultura, digamos, cómo es la cultura en dicho país, también tenía que analizarlo en tipo de procedimientos. La obtención de estándares adecuados de calidad, es decir, cómo mantengo, digamos, una preocupación de nosotros cuando estamos haciendo la entrevista, es el almacenamiento, es decir, cuánto me iba a cobrar el almacén en dicho país, cuál era la gestión del ingreso y salida de mercancías, también el aspecto de mantenimiento del producto en buenas condiciones, y también digamos que el producto, si falta producto, hay que ver cómo la posibilidad de la reposición de este. Entonces, todas esas cositas eran las preguntas que tenía que tomar esta empresa para sacarlo al mercado internacional. También le exigía algunos aspectos de estándares adecuados de calidad, que estaban fijando precio por el aspecto de la certificación de comercio justo, y si de responsabilidad de género, también algo, si la empresa era liderada por mujeres y demás cosas que lo había tomado en cuenta. El embalaje, si tenía que llevar en cajas de cartón o en cajas de madera, o digamos en un aspecto que evitara, que ocasionara una buena protección, un buen cuidado de producto en dicho país. Y otro punto era importante la presentación y el acondicionamiento, es decir, yo le preguntaba en este tipo de entrevista es si la presentación antes de venderlo había pasado como un test o un focus group, si el tipo de la botella era bien aceptada. Él me comentó que sí pensaba de que sí iba a tener eso. Y por eso no es que mandara un contenedor de pisco, sino estaba mandando 3 palets. Y cuando le pregunté, ¿esos 3 palets tienen la función de hacer un estudio de mercado? Y me cotejó que sí, es un aspecto de si va a entrar el producto, van a verificar si el producto es aceptado, si tiene, digamos, van a hacer una prueba de degustación para ver si la gente lo consume, acepta el sabor, acepta, digamos, el aroma del producto, y con eso ocasiona de que este distribuidor compre mayor cantidad o pueda, digamos, adquirir totalmente un medio contenedor o digamos, un contenedor, digamos, mensual o anual o puede ser trimestral, dependiendo de las circunstancias del caso. Entonces, este tipo de consideraciones que estuve preguntando a esta empresa antes de estar con ustedes, fueron las que se le hace como una especie de test, una especie de identificación para ver si hay posibilidades de que esa empresa salga a los mercados internacionales. Son, ¿cómo se llama? Le podemos decir algo, digamos, indispensable para ver si hay una oportunidad de negocio, ¿no? También otras consideraciones que hay que tomar en cuenta es el tipo de exportación que vamos a tramitar. Si es una exportación mayor a $5,000, ya se considera una exportación normal o formal. ¿Ok? Formal, ¿por qué? Porque haces una declaración aduanera de mercancías. Un formato en el cual tú necesitas que intervenga un agente de aduanas, alguien que te asesore.
alguien que te asesore en los trámites aduaneros, alguien que sea tu, digamos, responsable solidario ante la administración aduanera, pero esto es a partir de un monto mayor a $5,000. Si el monto es menor a $5,000, tú puedes hacer el despacho solo. No necesitas tener un agente de aduanas en este caso. Son menores a $5,000 y tú tranquilamente puedes hacer mediante una declaración llamada declaración simplificada de exportación. ¿Ok? En este caso no necesitas tener agente de aduanas, tú mismo te representas. Lo que sí vas a intentar es tener un agente de carga o una empresa de entrega rápida, que podríamos hablar en este caso de DHL, FedEx o UPS. ¿Ok? Esos son aspectos que hay que tomar en cuenta. ¿Qué beneficios te puede dar en el caso de yo hacer exportación? De acuerdo a la norma, establece que yo puedo tener beneficios de promoción de exportaciones. Uno puede ser el régimen, digamos, aduanero, que es el régimen del drawback. En el caso del régimen del drawback, el régimen del drawback que tiene finalidad es restituir los derechos arancelarios. Entonces, para que yo te restituya el derecho arancelario, tienes que haber traído un insumo extranjero de producción. Es decir, por ejemplo, yo produzco, en este caso, pisco. ¿Qué tengo que utilizar? Podría ser, digamos, como, digamos, un insumo necesario para la producción de pisco. Pueden ser las etiquetas, pueden ser las tapas, pueden ser las cajas, pueden ser, ¿cómo se llaman? Las botellas. Entonces, yo me acojo al drawback siempre y cuando traiga un insumo o digamos un insumo de exportación, en este caso de que vendría a ser la caja, la botella, ¿cómo se llama? Las tapas, eso me permite acogerme al drawback, ¿ok? El aspecto es que a mí me devuelven el drawback el 3% del valor FOB exportado, ¿ok? Pero tengo que hacer, la aduana va a decir, ¿cuánto de este insumo está dentro del proceso de producción? Ese cuánto de ese insumo que yo ingresé va a estar en el producto final. ¿Ok? ¿Cuánto de la etiqueta, digamos, está dentro del producto final? ¿Cuánto, digamos, de la caja está en el producto final? Todas esas consideraciones tienes que tomarlas para cogerte a drawback. Cuando te da ese beneficio, como tú ves, es el 3% de valor FOB que estás exportando. ¿Ok? Además de esa consideración, en el drawback, que lo vamos a ver más adelante con más información, digamos ahí el aspecto de que la ONAS te va a verificar la importación de ese insumo para acogerte al drawback y que con la condición que hayas pagado impuestos, es decir, ese insumo haya pagado impuestos para exportar en el mercado internacional. Ok, entre las preguntas que nos han hecho es, ¿presentarán algunas diapositivas? Sí, estamos presentando algunas diapositivas en este caso. Ok, se la está presentando. Si se va a entregar la diapositiva posteriormente, sí, sí, se lo vamos a hacer. Ok, siempre y cuando te registres en la lista de asistencia, es decir, los 38 que están ahorita, se tendrían que registrar en la lista de asistencia para, digamos, ser, digamos, para pasarle la información de, digamos, de la presentación, en este caso. El otro punto es el saldo a favor del exportador, que también hay que tomarlo en cuenta, es la devolución del IGB a los exportadores, te están devolviendo. Acuérdense que en el caso de la exportación no está grabada con impuestos, es decir, no te graban en este caso con el IGB, no está grabada con impuesto de comercio exterior, entonces lo que tienes es la devolución del IGB, digamos, de los productos, ¿no? Ok, los tributos no compensados generan un saldo al favor. Sí, genera un saldo a favor y se puede acumular para ser solicitado. Alguien pregunta, ¿para el drawback le puedo comprar insumos de chapas a un tercero? Sí, tú le puedes comprar las chapas a un tercero, sí, pero lo que vas a tener que hacer a ese tercero, la aduana te va a decir ya, tú te quieres acoger al drawback mediante las chapas de este tercero. Lo que te va a preguntar la aduana es ya, ¿con qué declaración de importación ingresó estas chapitas? Además te va a preguntar ya tengo la declaración. ¿De cómo se llama, a qué número de serie corresponde? Es decir, en una importación puedo tener 5 series, es decir, cinco casilleros. Entonces, ¿de qué casillero se está acogiendo el drawback? ¿Ok? Y eso te lo va a hacer preguntar y eso se va a tomar dentro del cuadro insumo producto. Ok, la exportación de $5,000 es un monto límite por año o se hace varios envíos al año por 5,000, que no pase $5,000. Ok, la exportación de $5,000 en este caso
como está acá, es la exportación. No se ve específicamente, te dice que el monto, por cada declaración, esta declaración de exportación, es, si tú haces es el monto para, si te acoges, si vas a tener que tener un agente de aduanas, sí o no. Si tu monto es mayor a $5,000, vas a tener que tener un agente de aduanas. Si el monto es menor a $5,000, no necesitas agente de aduanas. Es decir, ¿cuándo necesito tener a este operador logístico dentro de mi operación? ¿Ok? Entonces, si yo me siento capaz y no necesito tener agente de aduanas porque tengo el conocimiento y que tengo que hacer una declaración menor a $5,000. Y ahí que tengo que tener una declaración simplificada de exportación. Si, digamos, si mi monto es alto de $5,000, por el monto yo te estoy, en este caso, poniendo el límite por el aspecto digamos, que tengo que tener un agente de aduanas. Es decir, te están poniendo la consigna que si es mayor, es si vas a tener o no vas a solicitar un agente de aduanas para operar. Eso es lo que está diciendo acá claramente. ¿Ok? A eso se refiere. En el caso de la exportación definitiva es el régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales y nacionales. Acá vamos a poner énfasis. Le dice el régimen es bien claro, dice mercancías que permite la salida del territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas. ¿Qué significa nacionales? Son aquellas que son producidas en nuestro país, ¿ok? Que es Made in Perú. Nacionalizadas, ¿a qué se refiere? Son mercancías que han ingresado por un régimen de importación, es una mercancía extranjera que ha pagado tributos y de nuevo sale al exterior. Por eso es muy importante que dice, la primera cápita te dice que esa exportación tiene que salir del país. Segunda indicación, que el producto tiene que ser nacional o nacionalizado. Nacional se refiere en este caso que es hecho Made in Perú y nacionalizada son mercancía extranjera que ingresó al país y que, como se llama, que pagó tributos y se sale de nuevo al exterior. Y la tercera condición que te dije el régimen es para uso y consumo definitivo en el exterior. Es decir, que la condición clara para ser considerada una exportación definitiva es que la mercancía no retorne a nuestro país. Esas son las tres condiciones que tienes que tener claro. Quedó claro en este caso para Alejandro, Alexander, Carlos, Claudia, digamos Claudia, Cristina, Edith, Eduardo Ciciola, Erilín, Ernesto, Francisco o Friolán, en este caso Gladys, ok, Humbert, en este caso la condición es, ok, si yo traigo polos de Colombia acá en Perú, les hago un estampado considerando peruanos, bueno, no entiendo la pregunta, si traigo polos de Colombia y acá en Perú les hago el estampado considerando peruanos, en primer lugar, esos polos de Colombia pagaron impuestos, ok, yo puedo traer el polo, en este caso, el polo, digamos, traigo al país, y en este caso tengo que pagar impuestos. Si ya tú lo pagas y este producto le pones el estampado, a ver, si tú pagas el impuesto y después lo exportas, es simplemente ya se considera una exportación. Acuérdense lo que estoy poniendo como consideraciones. Uno es que la mercancía salga del territorio aduanero, es decir, que el producto sale del país. Segunda condición es que la mercancía sea nacional nacionalizada. Si yo ese producto lo traigo de Colombia y pagan impuestos y yo lo exporto a otro país, ya se considera una exportación. La tercera condición es que no vuelva a regresar a nuestro país. Por eso, ¿se está cumpliendo las tres condiciones? Sí, pero con la condición principal para que sean nacional, digamos, considerada nacionalizada, es que pague impuestos. Digamos, la otra cosa dice, no afecta al tributo alguno, es decir, no se está afectando al tributo alguno. ¿Por qué? Porque en nuestro caso, las exportaciones no son grabadas ni con impuesto de comercio exterior, ni son grabadas con, ¿cómo se llama?, con impuestos internos. ¿Ok? No son grabadas con impuesto del IGB. ¿Ok? Por eso, cuando uno hace una exportación, ¿sí? ¿Cómo se llama? Si yo hago una exportación, ¿qué te dice la norma? Te va a decir, tú declaras tu factura y en tu factura no tienes que, digamos, indicar, en este caso, no pones el IGB, en este caso. Sí tienes que hacer. Ok, dice,
menciona lo siguiente, ¿no? Siguiendo el ejemplo, los pueblos de Colombia pueden tramitar un certificado de origen. Bueno, acá viene la consideración, los pueblos ya, tú tienes que ver las reglas de origen, ahí ese es otro tema, ¿ok? En las reglas de origen tienes que ver, ¿ok? Las condiciones que se establece el tratado. Entonces, tienes que primero preguntarte, tienes que ver, acuérdate que para que tenga la condición de origen, se tiene que cumplir tres consideraciones. Uno es que para acogerse al caso de una exportación con certificado de origen, uno tiene que tener la condición de que la partida esté negociada. Segundo, que el certificado de origen se haya, digamos, esté indicando el proceso de producción y que producción que te la acepte, digamos, el que vaya a emitir el documento. Y tercero, que se cumple la condición de que ese producto haya realizado su traslado desde un sitio de expedición directa. ¿A qué se refiere? Es que sale de un determinado, de una determinada zona del Perú y tiene que llegar hasta el otro país como Estados Unidos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, eso tendría que hacerte la chamba de analizar el Tratado de Libre Comercio. Ok, entonces ya seguimos viendo eso. Ok, después que tenemos los tipos de exportaciones en trámite aduanero. Los tipos de exportaciones del trámite aduanero son la DAN, que es una exportación de carga general mayor a $5,000, lo que estamos hablando, lo que te exige la aduana de nuestro país, en este caso, la declaración exporta fácil, que es una modalidad de despacho que tenemos en nuestro país que viene a ser la declaración de exporta fácil, valora 7,500. Esto diferencia esta modalidad de exporta fácil, utilizas como operador logístico a quién? A CEPOS. ¿Ok? CEPOS viene a ser el encargado, CEPOS es el que envía las cartas, normalmente envía las cartas al exterior o al mercado nacional, ¿ok? Y es el que se ha establecido esta modalidad de exporta fácil. Usted puede hacer su declaración sin tener agente de aduanas. Ok, una declaración simplificada de exportación de un valor menor a $5,000, que lo haces con una declaración simplificada de exportación y la declaración simplificada de envíos de entrega rápida, que son valor FOB menores a $5,000. Acá tú lo puedes trabajar con DHL, FedEx y UPS y simplemente te hacen con dicho formato. La fase de exportación que tenemos en nuestro país, tenemos una numeración de una DAN de 40 en este caso, haces tu declaración, digamos, la haces, digamos, como te digo, tú puedes hacer tu declaración de simplificada de exportación desde tu casa sin ningún problema, ¿ok? O si haces una declaración de exportación tipo DAN, la haces con un agente de aduanas, la lanzas a la aduana mediante tipo teledespacho, la aduana digamos, te numera la declaración y si tú la ingresas a un almacén aduanero, te va a salir un canal. Los canales de control que tenemos en nuestro país son dos. Un canal rojo, que es que yo tengo que hacer una inspección física de la mercancía en cuanto a lo que estoy declarando. ¿Ok? O tengo canal verde, en este caso, que simplemente aduanas no hacen una verificación, se guía en base a la información de buena fe que tú estás declarando. Entonces, no se olviden, tenemos canal verde y canal rojo. Canal verde es el canal en cual aduana no hace una revisión, confía en tu buena fe, según el principio de buena fe que tenemos en la misma norma, y canal rojo, en este caso, que hago una inspección física de la mercancía, es decir, abro el contenedor o abro las paletas y veo que tiene contenido. Eso lo verifico con los documentos que estoy trabajando. ¿Ok? Después de eso tengo el levante que ante la norma de aduanas significa que, digamos, aduanas ve que tú has cumplido con todo el procedimiento de aduanas. Es decir, he verificado la mercancía, todo está en regla y simplemente te autorizo para que tú puedas embarcar al extranjero. ¿Ok? Después viene a hacer el embarque, que es enviar la mercancía al exterior. ¿Ok? Yo envío al exterior, en este caso, envío al exterior
Y en ¿qué tengo que hacer? Lo envío y tengo un plazo de ¿cuánto? 30 días calendarios contados de la fecha de numeración de la declaración de aduanas. Entonces, nunca se olviden, yo tengo para enviar la mercancía al exterior 30 días contados de la fecha de numeración de la declaración de exportación. Si yo no lo hago en los 30 días, simplemente las aduanas lo que te puede establecer en este caso son las condiciones de que se legaje la declaración. ¿Qué es legajar la declaración? Es anular la declaración aduanera porque no se cumplió con el embarque de la mercancía. Por último, se regulariza el despacho en este caso, que significa que tengo un plazo de 30 días contados de la fecha del embarque de la mercancía. Es decir, no olvidemos fechas. 30 días contados de la fecha de numeración de la DAN para lo que es el embarque y el 30 días para regularizar el despacho son 30 días contados de la fecha del embarque de la mercancía. ¿Qué es regularizar? En este caso es que tú cumples con enviar los documentos originales a la SUNAT y la aduana lo que va a hacer es verificar si los documentos están correctos. Si los documentos están correctos y están de acuerdo a la normativa, aduanas lo que te va a dar es ¿cómo se llama? Regularizar el despacho y se da por concluido todos los aspectos de aduanas en este caso. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? En el caso de esto, la numeración de la declaración de exportación, tienes que tener algunos requisitos básicos, es un exportador, un consignatario, es decir, una persona que recibe la mercancía en el extranjero, un país de destino, es decir, en este caso, un país en donde vayan a recepcionar tu carga. Acuérdense lo que dice la norma. La norma es bien clara. Dice que la mercancía tiene que salir para consumo definitivo en otro lugar. Entonces, tiene que haber un país de destino que la recepcione. El otro es un término de entrega de las transacciones comerciales. ¿Qué viene a ser? En el caso de la exportación, hay un término ICOTER que es el FOC. Para que sea considerado una exportación de acuerdo a la norma, el término más común con el que está, digamos, que se establece la base imponible para exportación es el FOC. Es decir, que la mercancía es entregada específicamente en el caso FOC, que es un término marítimo, digamos, puesto a la borda del buque específicamente, ¿no? Es decir, que la mercancía esté encubierta, eso te lo especifica. En el caso si fuera digamos, una exportación vía aérea o una exportación vía terrestre, te establece que el equivalente al FOC es el FCA, que es entregar la mercancía al primer transportista principal. ¿Quién vendría a ser el primer transportista principal? Sería en este caso el avión, digamos, internacional, o en este caso la empresa de transporte internacional que está enviando la mercancía. Un lugar donde la mercancía es puesta a disposición de la autoridad aduanera, es decir, se puede ser un almacén aduanero, un puerto, un terminal, digamos, terrestre internacional, en donde se haga, digamos, en donde pueda cumplir dos funciones. Una es la inspección de la carga, es decir, verificar si la carga está de acuerdo a los lineamientos de ley, es decir, si está un contenedor, en un pal, en unas cajas, yo verifico esa mercancía y me permite, digamos, en un sitio de aforo, en las buenas condiciones, ver si todo está en regla. El otro es esperar hasta que llegue la unidad de transporte principal y, digamos, pueda ser recogido y enviado al extranjero. Entonces, esos tipos de cosas son importantes que las tengamos en cuenta. El otro punto importante que también va en el aspecto de numeración de la DAN es una aduana de salida, que específicamente es que aduanas, si es en caso de frontera, establecer una aduana de salida vendría a ser, en caso el terminal, digamos, por pasar por la frontera de Santa Rosa, o pasar la frontera, digamos, ¿cómo se llama?, de Tumbes, o pasar la frontera, digamos, en este caso, por Puerto Maldonado. Ahí yo tengo que establecer digamos, el aduana por donde va a salir. ¿Por qué? Porque no es ese tipo como en el Callao, ni en el terminal, digamos, ni en aéreo, sino que tengo que pasar un control de embarque en dichos destinos. Entonces, es por eso que la necesidad en este caso de tomar esas condiciones. Ahora, para la exportación definitiva, ¿qué tipo de documentación es necesaria? Como hemos hablado al inicio, es necesario tener una declaración aduanera. La declaración aduanera para muchos aduaneros, ¿qué significa? Significa un documento en el cual yo establezco el valor de la mercancía, establezco la descripción de la mercancía, establezco los bultos, el peso, la unidad de medida, establezco el valor FOC, el flete, el seguro que estoy aplicando. También establezco si me voy a acoger a un régimen de drawback
¿ok? Un régimen de reposición de mercancías, o me voy a acoger a un tratado de libre comercio. Eso es la fundamentación que tiene esa declaración. Estoy declarando ante la ley, digamos, que las condiciones que dan premisas sobre el ámbito de aplicación. Acuérdense que el ámbito de aplicación de SUNAT se basa en 3 principios básicos. ¿Cuáles son? El principio en este caso, primero, un ámbito de aplicación es la mercancía que estoy enviando, es el bien sobre el cual establezco la obligación tributaria, es la misma mercancía, el declarante que viene a ser la persona que se hace responsable por esa obligación tributaria. Y por último, el medio de transporte. El medio de transporte es la unidad que va a llevar, digamos, va a llevar la mercancía o va a ingresar o va a sacar la mercancía al exterior. Segundo documento muy importante en el caso de exportación es la factura. La factura comercial es el documento que da inicio a, digamos, a la trazabilidad, digamos, del embarque. Porque con esta factura yo sé si ese documento es el que va a establecer el valor, va a establecer, digamos, la unidad comercial, va a establecer el peso, va a establecer, digamos, en este caso, cuál es, digamos, la forma de pago con la que voy a hacer, el importador que lo va a recibir, ¿ok? Y qué incoterm lo estoy estableciendo. Esas consideraciones no lo tenemos en la factura comercial. Después está el documento de transporte. El documento de transporte es algo importante porque establece 3 condiciones. Las 3 condiciones, uno es que indica el valor del flete internacional. Es un contrato entre quién, entre el exportador y el, ¿cómo se llama? Y el transportista. En este caso, se establecen ese tipo de condiciones y también es considerado un documento que establece la propiedad de la mercancía. Entonces, ese documento es muy importante en la negociación. Otra cosa es el documento de control. El documento de control vendría a ser en estos casos que, estamos hablando de un documento que dice que esa mercancía que está restringida, digamos, está cumpliendo las consideraciones legales. Como por ejemplo, una mercancía que tiene un aspecto sanitario, es una mercancía, digamos, que tiene una restricción porque es un producto peligroso, o es una mercancía que tiene que tener, digamos, que es un aspecto que necesita de salud. Todas esas consideraciones hay que manejar. El otro punto es el mandato electrónico. En el caso del mandato electrónico es la autorización que tú le das a tu agente de aduanas, específicamente ¿para qué? Para que sea responsable solidario y se encargue de hacer la declaración de aduana de mercancías, la declaración de aduana de mercancías, a ser representante ante la administración aduanera también en su caso. Otros, algún documento como certificado de origen o el packing list. ¿Qué más tenemos? En la exportación de los regímenes aduaneros está la emisión de comprobante de pagos electrónicamente, que esto con qué la tenemos con la factura, digamos la factura boleta electrónica. ¿Qué más tenemos acá? Como le digo, otros documentos adicionales son el certificado de origen, que es el documento que acredita la mercancía que permite al importador acceder a exoneraciones o reducciones arancelarias con convenios internacionales. Es decir, si yo me acojo al TLC, en este caso, con Estados Unidos, con Europa o con otro país, ¿qué es lo que me va a pedir para poder ingresar al otro sitio? Simplemente, y no quiero pagar, digamos, a valores, si tengo negociado el 100%, me acredita, digamos, en este caso, esa exoneración. La póliza de seguro es el ICOTEB elegido que implica la obligación del vendedor de contratar un seguro. Un seguro de transporte a favor de quién, del comprador. Esto es cuando, digamos, tengo el ICOTEB de negociación término SIC. En el caso de SIC, yo trabajo con 3 cláusulas. Uno es el valor de la mercancía, más el flete internacional, más el seguro internacional. Entonces tengo 3 consideraciones y en ese caso, si tengo ese tipo de ICOTEB, tendría que trabajar con una póliza de seguro para garantizar el transporte internacional en estos casos. Después puedo tener un documento como el certificado fitosanitario, un documento que es emitido por la entidad sanitaria de SENASA. ¿Qué más tengo acá? Es el caso, si tengo mercancías restringidas o prohibidas, las prohibidas no pueden ingresar al país por ley, en este caso, o no pueden salir de nuestro país. Mercancías restringidas necesitan contar con una autorización, un certificado, una licencia o un certificado de componente, según la naturaleza de IGESA, SUCAMA y PRODUCE. ¿Qué más tengo que tomar en cuenta? La exportación definitiva se necesita automatizar, transparentar los procesos de salida
y otros actos relacionados con las mercancías de aduanas. Para lo cual, ¿qué se trabaja? Se trabaja sobre las siguientes premisas. Debes contar con una factura electrónica, es un documento en el cual ahorita todo lo hacemos electrónicamente, uno para tener la trazabilidad, otra para que los datos no sean modificados, otro, digamos, para una seguridad, digamos, para aduanas en el aspecto de información. Este formato permite, digamos, hacer una trazabilidad desde ese punto hacia adelante. Por ejemplo, información importante sobre anticiparnos de qué canal va a salir, anticiparnos, saber quién va a ser el que va a hacer la operación de despacho, cómo se llama, qué tipo de dato se está registrando en este documento, ¿ok? Y eso, ¿cómo lo tenemos? Con dispositivos móviles. Es decir, lo puedo tener en una laptop, lo puedo tener en un celular, en cualquier, digamos, documento que permite, digamos, un aspecto responsive. También promueve, en el caso del buce, promover un embarque directo, que ustedes lo podrían hacer, algunas exportaciones tiene un embarque directamente del local exportador por las condiciones de la mercancía que están exportando. También tenemos la opción, tenemos lo que es el mandato electrónico, un nuevo modelo de control. Ok, como les digo anteriormente, lo que más se utiliza ahorita es canal verde, canal rojo, lo que se les había explicado, y nuevo modelo de regularización que viene a ser, que ahora te va a notificar todas tus acciones mediante la clave SOL. Es decir, tú tienes que entrar, estar muy de cuidado con la clave SOL, digamos, de tu sistema, que viene a ser de tu computadora, que entras a tu book y en tu book vas a encontrar la clave SOL y vas a encontrar un mail electrónico, en donde te va a estar informando, digamos, del canal que salió, después te va a indicar si hay una notificación de por medio, te va a indicar si hay alguna, digamos, alguna información que tienes que brindar. Todo eso te lo da por las notificaciones electrónicas. Y después, digamos, que tengas un modelo de regulación más efectivo. Entonces, ya hemos visto todos los aspectos muy importantes en la exportación definitiva digital y hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos. El exportador, ¿qué tiene que tener en consideración? El exportador debe tener un RUC, es decir, un registro único contribuyente. El RUC debe estar en una condición de activo, es decir, que esté, digamos, esté en funcionamiento, que esté haciendo despachos, que esté trabajando, digamos, en base a sus operaciones normales. Habido es que yo cuando haya registrado ese RUC, aduana me puede visitar a mi local y ver si estoy trabajando en ese local, o mi local no tiene a nadie, entonces simplemente te inhabilito el buque en este caso. Mercancía, si es una mercancía restringida, debo contar con un documento que autorice el despacho, el mandato que da el poder especial electrónico para que el agente de aduanas pueda hacer sus operaciones. El embarque de exportación se hace en 30 días calendarios contados de la fecha de numeración de la DAN, y la evolución del despacho son 30 días contados de la fecha cómo se llama, del embarque de la mercancía. ¿Qué canales existen? El canal verde y el canal rojo. En el caso de la exportación definitiva, ¿qué canales de control se trabaja? Entre los canales de control tenemos mercancía, digamos, rojo, rojo que en este caso es la mercancía que se cuenta sujeto a un reconocimiento físico, y el verde que se otorga levanta mercancías de manera automática. El reconocimiento físico, ¿qué haces? Consiste en verificar la naturaleza de la mercancía y decir, ahora, ¿qué va a tomar en cuenta o qué va a verificar cuando yo como oficial de aduanas voy a hacer el control? Voy a verificar la naturaleza, voy a verificar el valor, voy a analizar el peso también de esto, el peso, la medida pues si la medida que yo estoy estableciendo es la correcta, si la partida arancelaria con la que he clasificado corresponde al producto, también es lo que voy a hacer como oficial de aduanas. La atención del reconocimiento físico se hace en 24 horas del día. Se efectúa, en este caso, se puede hacer con presencia del exportador, o se puede hacer con presencia del despachador de aduanas, o se puede hacer con la presencia de un representante, digamos, de un almacén aduanero. En el caso del funcionario especialista de aduanas, selecciona aleatoriamente las mercancías a reconocer físicamente. Miren, todo eso se hace en inspección aduanera en estos casos. El mandato es el acto por el cual el dueño o consignatario, consignante, encomienda el despacho aduanero de sus mercancías a un agente de aduanas, que lo acepta por cuenta de riesgo de aquellos que se toma como un mandato de presentación. Es decir, este mandato constituye mediante un endose de documentos de transporte o, digamos, aquellos, en este caso, que es un poder especial, o por medios electrónicos también, o un reglamento que se haya establecido. Las consideraciones para hacer el mandato es que
el importador, ¿cómo se llama? Importador, exportador, le delegan esa función, digamos, mediante un mandato, vía sistemas. Y esa vía sistemas te va a salir, ¿cómo se llama? ¿Cuánto es el plazo que le está dando? A esa gente de Habana le puedes dar por un año, o se lo puedes dar por cada individual, es decir, por cada despacho. El Habana es que va a hacer, va a validar ese mandato y lo va, digamos, marcar en la declaración habanera. ¿Ok? ¿Qué requisitos se debe cumplir para este mandato? Que es importante también conocerlo. Es el dueño consignatario debe contar con un registro de contribuyente. ¿Ok? Un registro de contribuyente activo y habido. El agente de aduanas está autorizado para operar la circuncisión de la aduana donde aviva el embarque y la carga. Es decir, eso también lo tenemos que manejar. ¿Qué más puede pasar acá? Es el tema de cómo, qué actos, operaciones trabajamos en una operación de embarque. ¿Ok? Uno puede ser, que en el caso del transportista es la reserva de la carga. Después, en la segunda operación es brindar que cuando la mercancía ingrese a un almacén, te van a brindar el canal. Es decir, ¿qué canal de control? Si es canal verde o canal rojo, la mercancía es recibida para, digamos, para ver la relación de la carga embarcar, ingresa digamos, a un terminal. El terminal tiene que haber un registro del ingreso de la mercancía al aeropuerto, puesto de control. Aduanas autoriza, el especialista verifica si todo está conforme, o el oficial de aduanas, se confirma el embarque que esa mercancía va a entrar a un buque, y de ahí se va a la salida del vehículo hacia el exterior. Acá lo tenemos más gráficamente. Primero tenemos que numerar la declaración. El transportista se le reserva la carga, se asigna un canal de control, que puede ser verde o rojo, siempre y cuando la recepción la haga el depósito temporal. Se da levante la mercancía, esto entra a un registro de carga, y de ahí se entra al puerto. En el administrador portuario va a hacer el registro de este, la carga va a subir al buque, el buque lo condiciona correctamente, la carga está listo para embarcar al SAPE y se regulariza el despacho en un plazo de 30 días contado de la fecha del embarque de la mercancía. Entonces, ya sabemos cómo es toda la operación de despacho. Esto también es igual en la vía marítima y en aérea. Y tenemos lo que es la exportación de levante de la mercancía. En este caso, el levante, ¿qué consideraciones debe tener? Verificar si en tanto en control verde o rojo se han cumplido con las diligencias. Ahora, un canal verde se puede volver canal rojo, sí. Si hay algunos supuestos, digamos, de la mercancía que den alguna duda o algún anuncio de que no está todo en regla. Entonces, ¿qué van a hacer? Te lo van a cambiar de canal de control. En el caso de una exportación definitiva regularizada por despacho, tenemos que confirmar la información, como le digo, 30 días contados de la fecha del embarque de la mercancía, que tú entregues los documentos originales, pero escaneados, es decir, que lo vas a mandar vía escáner, mediante formato PDF. Ahora, ¿qué va a hacer? Verificar si todo está en regla y te va a dar una conclusión automática. Pero si en caso tú hayas mandado los documentos escaneados en una forma, digamos, que sean borrosas o que no se vea mucho la información, lo que puede pasar es que aduanas, ¿cómo se llama? Te haga una revisión y diga, ¿sabes qué? Vuelven a mandar los documentos porque algunos no están de acuerdo correctamente. Entonces, la revisión puede realizarse, como te digo, 30 días calendarios contados de la fecha del siguiente del término del embarque. En caso de embarques parciales, el plazo para la revisión del despacho es a partir del día siguiente del término del último embarque de parcial. En caso de embarques concentrados de minerales, el plazo se extiende hasta qué plazo? Hasta 7 meses. El plazo de revisión de despacho confirma electrónicamente mediante la información de la declaración. ¿Qué plazos hay que tener siempre en cuenta? Son los siguientes. El plazo de la exportación definitiva se maneja de la siguiente manera. Embarque, 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la numeración de la DAM. Almacén, 2 horas contadas a partir de la recepción de la mercancía o presentación de la DAM. Y regularización, 30 días calendarios contados a partir del día siguiente del término del embarque. ¿Qué es lo que ha mejorado en estos tiempos en el caso de exportación? Uno es que ya el 100% de las operaciones son digitales. El proceso de integración es mediante la UCE. Se hace un traqueado, es decir, un traqueado completo de la carga, es decir, se valida
Toda la data si está cumpliendo el aspecto de seguridad. ¿Qué más información te puedo brindar? Se promueve mucho el embarque directo, digamos, de que impacte en la reducción de costos. Claro, si tú haces el embarque de cómo se llama, desde tu local, ya no vas a tener un costo adicional como, digamos, de almacén habanero o de depósito temporal, porque ya lo has hecho desde tu local específicamente, y de ahí no se debería abrir el contenedor hasta llegar hasta el destino final. Se promueve mucho el escáner, dispositivos móviles, para hacer un reconocimiento físico de la mercancía. El traslado de la carga se hace mediante códigos QR y se valoriza la transmisión de la DAN 41 mediante la DAN. Ok, la exportación definitiva es acudir a las oficinas de Ausunat. Ya no, porque casi todo el 95% de las operaciones se hacen vía online. En este caso son directos. Es decir, ya no necesitas movilizarte hasta la aduana. Simplemente lo haces, tomas tu café en la mañana, te comienzas a hacer tu declaración desde tu local y lo numeras. Que ya no necesitas, digamos, te puedes levantar en la mañana, en la tarde, en la noche. Y sí, todo se hace online en estos momentos. El SIGA ha sido creado más que todo por todos los ingenieros peruanos. Es un nuevo sistema que normalmente 100% de partida 31 es virtual, ¿ok? Y se hace en línea. ¿Ok? ¿Qué te permite adicionalmente? La aduanas ha mejorado sus sistemas. Casi todos sus sistemas son online, como por ejemplo la mesa de partes virtuales, la solicitud de un levante de información, solicitud de devolución de mercancías, en el caso de devolución de pagos indebidos, clasificación arancelaria y el aplazamiento de fraccionamiento. En el caso de drawback, ya entramos a lo que es drawback. ¿Qué fue? ¿Para qué creado el drawback? El drawback es un régimen habanero que permite, como consecuencia de la exportación, obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios. ¿Ok? Pero que han sido el punto importante. Veamos el texto. ¿Ok? A mí me hacen la devolución de los derechos arancelarios siempre y cuando haya cumplido con una condición, que mi importación, el insumo que estoy ingresando, que puede ser, ¿cómo se llama? Tapas, o que puede ser cartón, o que puede ser, digamos, algún insumo que está ingresando, tiene que haber pagado impuestos completos, ¿ok? Eso es bien claro. Existe también un procedimiento que está establecido mediante un decreto supremo y que establece la restitución de derechos arancelarios. La empresa producto que también hay otra condición. Además que yo tengo que pagar los impuestos completamente todos, tengo que establecer la condición de empresa productora exportadora. ¿Qué significa? Que yo haya producido el bien y que yo también lo haya exportado. ¿Por qué se hace esa condición? Porque hay empresas que solamente compran el producto y lo exportan. Ahí no estás cumpliendo con las dos condiciones, porque ahí tranquilamente eres un comercializador. Las empresas comercializadoras no se acogen al drawback. ¿Por qué? Porque no han producido el bien. Simplemente es esa condición. La persona natural jurídica que constituye en el país elabora y produce los bienes de exportación. El incremento del costo de producción de las exportaciones, es decir, cuánto incrementado, los derechos que graban, importación de los insumos incorporados, es decir, lo que están haciendo es sobre el insumo que está ingresando a tu producto de exportación. Primero, lo que tienes que hacer para hacerte acoger al drawback es, primero se importa un producto, se hace una declaración de importación, en este caso, se pagan íntegramente los derechos arancelarios, se produce un bien, es decir, que puede ser, yo traigo el hilo y acá comienzo a producir tela o puedo producir polos, ¿ok? Eso lo exporto al extranjero y hago mi declaración de exportación. Es decir, ya exporté el bien, pero habiendo condicionado o puesto dentro de la declaración en el 7.28 el código 13. El código 13 estoy haciendo que estoy solicitando el drawback. Entonces ahí poniendo esa condición ya estoy acogiendo el drawback. Es decir, después de haber puesto el código 13 en mi declaración de exportación, hago un trámite de solicitud, un solicitud de restitución, lo aprueba SUNAT, lo verifica si todo está en regla, la documentación, digamos, que ha entrado por sistema está correctamente, ahora te abona tu cuenta, una cuenta corriente que tú las estás manifestando. Entonces, esto es lo que es el flujograma. Entonces, condiciones, uno, que la empresa producto de exportadora tenga esa condición, el incremento del costo de producción, que puede ser que pague derechos de la materia prima, insumo, productos intermedios, piezas incorporadas o insumos de producción y bien exportado. La modalidad de que puedes acogerte al drawback del insumo importado es que, primero, que hayas importado tú bien directamente tú como exportador. Es decir, tú mismo importaste el insumo para hacer tu exportación.
Ok, segundo es que la importación sea por terceros, es decir, que esté tu factura comercial como les había condicionado, que esté la declaración que te indique claramente este tercero con qué declaración de exportación ha ingresado y qué serie corresponde a esa importación. Tiene que hacerte una declaración jurada. La tercera condición es que la mercancía elabora de insumos importados de proveedores locales, también puede ser en este caso. Ok, las condiciones es que pueden ser insumos de derecho, las partes y piezas, productos intermedios, o productos de merma, residuos o productos o desperdicios en este caso. Las materias primas pueden ser sustancias, elementos necesarios para obtener un producto, incluye aquellas que se consumen o intervienen en procesos de producción, o sirven directamente en el proceso, o sirven para conservar el producto de exportación. Se consideran los envases, se consideran las etiquetas, se consideran todos los artículos de conservación del transporte del producto exportado. ¿Qué consideraciones tenemos que tener para el insumo? Nacionalizados y cancelados el íntegro de derechos arancelarios, no ser combustible o otra fuente de energía que genere calor, no corresponde al régimen de admisión, es decir, que se haya acogido al régimen de admisión o importación temporal, excepto aquellos que hayan pagado sus tributos correspondientemente, sus derechos arancelarios, nacionalizados con una antigüedad no mayor a 36 meses anteriores a la exportación, no nacionalizados con una tasa de cero, cuando estos son los únicos insumos importados, no nacionalizados con una exención arancelaria de rebaja o franquicia aduanera, otorgados por acuerdos comerciales o internacionales, no nacionalizados al amparo de una reposición en mercancía en franquicia. Estos son los que están exentos por ley. Entonces, la empresa productora, exportadora, ¿qué tienes que tener en cuenta también? Uno es que el exportador que encarga total o parcialmente a los terceros la producción de elaboración de bienes exportados, la empresa productora es la única facultad para encargar la producción de encargos si alguna vez lo requiere, ¿no? ¿Qué más? El que es considerado producción por encargo, el exportador incorpora un insumo en el parte del proceso, o el exportador proporciona un productor o parte del insumo, en el último incorpora algo para consumo. El productor proporciona, en este caso, o incorpora a consumo el proceso productivo o parte del insumo del proceso que se ha beneficiado. Entre las empresas debe considerarse aquellos que tienen un contrato de colaboración empresarial, sin contabilidad independiente, de citados contratos, quienes importen o adquieren un mercado local, insumos importados o mercancías elaboradas o con insumos importados incorporados en los productos exportados y actúen en la última fase productiva, aun cuando la intervención lleve a cabo servicios prestados o terceros que exporten en productos terminados. Entonces, nosotros tenemos para acogernos al drawback, monto a restituir, en este caso el drawback igual es superior a $500. El valor solicitado es de 16.700, 3% 501. Voluntad del acogimiento, consignada en la DAN, en la exportación, ¿qué código? El código 13, el plazo para presentación de la solicitud de restitución. La DAN, en este caso, es numerada en un plazo de 180 días hábiles, computados desde el embarque. Las exportaciones de productos acogidos no supere los 20 millones y los bienes exportados no se encuentren en la lista de las subpartidas excluidas. Requisitos que debo acoger más drawback. Tasa de restitución de 3% que aplica el valor FOB del producto exportado con el tope de 50% del costo de producción. Si la exportación es pactada en SWOR o FAS o FCA, se debe deducir los costos, se debe adicionar los costos de valor FOB, declarados los gastos no asumidos por el exportador. Se excluye el valor FOB que en comisiones o que cualquier otro gasto constituible de resultado de una operación de exportación. La exportación de bienes tiene un contenido de oro, cualquiera sea su proporción, debe deducirse el costo del oro por el valor de la exportación. Se debe utilizar medio de pago, como en el caso del texto único ordenado, de la ley lucha contra la evasión, formalización de economía. Los trámites de exportación, como ya se mencioné, la exportación ingresa con su clave SOL, el registro de su código de cuenta interbancaria, registro de los datos de solicitud electrónica. De ahí, ¿qué pasa? Se digitalizan los documentos, se enumera la solicitud, se establece el tipo de selección, se pone el beneficiario del exportador si fuera OEA. En el caso que fuera una revisión documentaria, se revisan los documentos, en este caso, si todos los documentos están correctamente emitidos. Si hay un rechazo,
que no es subsanable y queda. Si es un rechazo subsanable, ¿qué va a pasar? Se evalúa por la parte fiscalidad ahora, se verifica si hay una deuda adicional para ver si ahí puede haber deudas en caso que tú le debas algo a la SUNAT. Si algo lo que va a hacer aduanas, si determina de que hay una deuda adicional, lo que puede hacer es una compensación tributaria. ¿Qué significa? Por ejemplo, tú estás acogiéndote al drawback y tienes una devolución de $10,000. Si tú le debes a la SUNAT por un aspecto de ¿qué puede ser? Porque debes impuestos a la SUNAT o te debes a la municipalidad, ok, le debes $5,000 y tú lo que te va a devolver es 10,000, ¿qué va a hacer SUNAT? Va a compensar tributariamente, va a chapar los 10,000 y va a cobrarse sus 5,000 y solamente lo que te va a devolver en el cheque vendría a ser los $5,000. La autorización de un abono a cuenta del exportador también se puede dar. Hay datos de transacción que hay que ver quiénes son los bienes exportados, los insumos que se están acogiendo, ver si hay algún aspecto de una factura para consumo por tercero, ver si existe una declaración jurada de proveedor, ver si hay una factura de recibos honorarios, ver si hay un documento que está excluyendo. Es decir, SUNAT se va a verificar en todo. De aduanas también, ¿qué va a hacer? Si ¿puede haber sanciones? Sí, puede haber. Transmitir datos incorrectos que pueden una incidencia de determinación de drawback, que equivale a un 50% del monto restituido. Esa es una condición de grave. ¿A quién va el beneficiario del régimen habanero? Tramitar una solicitud de restitución cuando exista una sobrevaluación, es decir, que el valor del precio es muy alto y ahora se ha determinado que ha sobrevalorado el producto. Entonces puede que sea el doble de hechos del monto restituido y se considera grave. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Además, ¿qué te dice la norma? Además, esto es una condición adicional, es la coordinación del despacho. En el caso de coordinación del despacho, es ver quién es el exportador, el cliente, el pedido, la forma de pago que tienes, el helicóptero con el que estás negociando, ver tu factura, ver tu fecha de emisión. Hay que hacer también una buena trazabilidad y ver la fecha de entrega del acuerdo al cliente, el destino de la ruta, la fecha que has solicitado el producto, la selección del medio de transporte también es importante, la selección de distribución también es algo que tienes que mapear. En los trámites normalmente es ver cuándo reservas el espacio en la nave, los documentos de que amparan el despacho, la factura, el booking, la lista de embarque, ver cuándo enviaste los documentos, se acuerdan de que hay si tú entregas, si tú haces, para embarcar la mercancía tienes 30 días con toda la fecha de numeración. Si tú, en este caso, haces posterior a esos 30 días, ese despacho se anula. Si tú, como se llama, regularizas después del tiempo, tendrás una multa equivalente a 0.2 la unidad impositiva tributaria. Entonces hay que tener mucho cuidado en el envío de los documentos, en la elaboración de la DAM, que estará bien emitir la DAM, el ingreso de la carga, el reconocimiento físico, saber cuándo va a ser, cuándo se va a embarcar la mercancía y cuándo se va a valorizar. También hay que hacer seguimiento cuando enviaste los documentos al exterior, hacer un seguimiento de la travesía, cuando descarga la mercancía en destino y cuando pasa aduanas en destino. Ver si el producto ya fue recogido, ver si ya han entregado el producto en destino, también es importante. Por último, ¿qué también se hace? Se hace, en este caso, yo verificaría, digamos, si por cuenta del operador logístico, si la mercancía fue recepcionada. Y por último, en la recepción que hay una prueba, es decir, tómale foto y viendo cómo ha llegado y cuál es el estado de esa mercancía, si está conforme. Recomendaciones del embarque también es una óptima temperatura requerida, que exista un aire de ventilación adecuado, que haya un tiempo de transporte y de tiempo de almacenamiento, un volumen de peso bruto del producto, un adecuado material de empaque, un requerimiento de documentación sanitaria, un requerimiento de grupo de refrigeración. Además, nosotros en ProPerú tenemos algunas herramientas que estamos promocionando, que vendrían a ser las rutas marítimas, que te dan una información sobre los costos de flete, digamos, internacional, digamos, el país de embarque, también te damos información de los operadores, el tiempo de tránsito, tiempo de destino, también en este caso, las conectividad que tiene, las rutas aéreas, el directorio logístico que te da información de los operadores que están trabajando, digamos, en exportación en esos tiempos, y determinar los costos de exportación también es algo importante. Con esto he dado pie a mi exposición. Si tuvieran una consulta, una información adicional, con esto estaría dando término a mi exposición.
Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Te saluda Fran Mendoza. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, le escucho. Quería saber, por ejemplo, hay empresas que han localizado su packing dentro de la Sofratag. Yo quería saber qué incentivos tienen ellos para poner su packing, en este caso era de Granada, me parece, de cítricos, dentro de la Sofratag. ¿Hay algún tipo de beneficio tributario del cual se favorezca a estos centros de empaque? Estás hablando de poner un packing en zona franca, es lo que debo entender, ¿no? Exacto, era un centro de empaque para Granada que estaba dentro de zona franca. Ok, en el caso de zona franca tiene digamos, un aspecto de promoción, ¿no? Caso de promoción en la zona franca es que dentro del packing que tú ingresas, yo he visto un packing ahorita que se llama Evergreen Agro, que está en la zona franca de Tacna. Si tú entras a internet vas a encontrar con Evergreen Agro y lo Y vas a, justamente en ese y lo había vas a ver hablado. ahí. Ujú. ¿Tiene beneficios? Sí tiene beneficios. En un packing es que no está grabado con impuestos internos, es decir, no tienes el IGB, no tienes el IPM, no pagas impuesto a la venta, creo que también, ok, tienes ese beneficio, digamos, en esos casos. ¿Y ese beneficio se extiende también a los ceticos de Piura? Cetico ya no existe, Allá no existe en la zona franca de Piura. ya no existen, no se denomina ceticos. Cetico ya fue la historia hace tiempo. Ahora se llaman zonas económicos especiales. Busca en internet, pone zonas económicas especiales, que viene a ser zonas de producción, específicamente. El nombre cetico ya no existe, hace varios años. Pero existe una zona de Tú buscas en promoción para internet y Piura. vas a encontrar zona económica especial Paita. Ahí la vas a encontrar. Y esta ¿Ok? tendría el mismo trato que... Tiene el mismo trato. que Entras a internet y vas a ver que tiene los mismos tratos porque lo que intenta una zona económica especial es, digamos, generar un polo de desarrollo. La primera condición de un polo de desarrollo, ¿qué es? Que en ese sitio se produzcan bienes o que, digamos, dentro también ahí pueda hacer un packing, en que tenga un proceso como doy mano de obra. Y por eso el Estado, si estás en esa zona franca, me exoneran, digamos, de los tributos internos, digamos, y tributos internos que tendría que pagar. Es una esta territorial. Muchas gracias. Listo. Buenas, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí lo escucho. Sí, una pregunta. Soy una empresa que vamos a exportar comerciales para televisión, pautas, y lo vamos a hacer en San Salvador, Panamá, y eso lo vamos a preparar acá en Perú. Eso es una exportación de servicios. ¿Qué tendríamos de beneficios con respecto a esto? ¿Habría DOVA? ¿Habría SAFE? Eso es todo. En este Gracias. caso, a ver, entendamos algo. Lo que usted va a hacer es una exportación de servicios. Lo que estamos viendo es que es un, digamos, si usted ve, cuando estoy viendo la primera diapositiva es la exportación definitiva. ¿Qué es una exportación definitiva? Es que para la SUNAT debe existir un bien, algo tangible, algo físico. Es decir, en el caso de ustedes es una exportación que está exportando servicio, está exportando algo intangible, con lo cual no va con esta exposición. Específicamente nosotros lo que hemos hablado es algo tangible, algo físico, que digamos tengo que pasar un control de aduana lo tiene que inspeccionar. Para eso lo que usted está hablando de exportación de servicios tiene otros tipos de alcances. Yo no lo manejo mucho ese tema de exportación de servicios. Déjeme preguntarlo porque no es, yo lo veo como aduanero, en mi caso es todo lo que veo tangible, es decir, todo lo que puedo tocar, todo lo que puedo visualizar físicamente. En el caso de usted, estamos hablando, hay otro régimen que viene a ser, no me acuerdo ahorita el nombre, que viene a ser el tema de, hay beneficios que te dan, digamos, en el aspecto tributario,
pero no me acuerdo exactamente. Si usted me escribe a mi correo, que es jganosa.promperú.gov, puedo darle mayor información, pero yo no directamente a otra persona que conoce mucho lo que es la exportación de servicios, ¿no? Perfecto, gracias, gracias. Bien, listo. Hola Juan Carlos, y en virtud de la pregunta anterior, tal vez para acotar, ¿no? Sería bueno también que puedan revisar la ley de exportación de servicios, que es la ley 30641, y ahí están los beneficios que menciona Juan Carlos, ¿no? Que si bien no es la naturaleza de la exposición, tal vez más adelante podemos hacer capacitaciones en ese sentido, ¿no? Sí, gracias. Ok, creo que con todas esas preguntas ya hemos dado por terminado, en este caso, la exposición. Creo Sí, que Juan sí. Carlos. Ujú, así es. Muchísimas gracias pues, a todos por haberse conectado, a Juan Carlos por la explicación tan clara. Y bueno, también muchas gracias por sus preguntas que nos ayudan a poder mejorar. Y nada, solamente los esperamos para una próxima oportunidad y nos estamos viendo. Un gusto.